Vamos a ver entonces el trabajo 12, ¿sí? Principalmente de lo que trata es de hidroestática, que es, mejor dicho, no es otra cosa que la presión que genera un líquido o una columna de líquido por arriba de un cuerpo, ¿sí? Vamos a distinguir siempre en lo que trata de hidroestática algún tipo de presión, ¿sí? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, un recipiente. Este recipiente va a contener un determinado líquido, puede ser agua o aceite, donde cada líquido tiene una determinada densidad, ¿sí? Por lo general, la densidad de un líquido nosotros lo vamos a simbolizar con un ρ. En algunos casos también vi que lo pueden diferenciar con un delta, pero solamente son formas de escribir la densidad, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros lo que vamos a ir viendo es qué es lo que pasa cuando un cuerpo que está sumergido experimenta fuerzas que vienen por parte de la presión, ¿sí? La presión no es otra cosa, como dijimos hace rato, que una fuerza medida, o fuerza sobre área, producida por la columna de líquido que está por encima del cuerpo, ¿sí? Así también como nosotros, si tenemos un tanque que está abierto a la atmósfera, vamos a presenciar que en este caso tenemos también una presión atmosférica. Vamos a poner así. Esto de acá no es otra cosa que la presión del líquido, que se da por la columna de líquido, y entre los dos va a producir una presión absoluta, ¿sí? La presión absoluta es igual a la presión del líquido más la presión atmosférica, ¿sí? Ahora, si nosotros a una presión absoluta le quitamos la presión atmosférica, vamos a obtener siempre la presión manométrica, ¿sí? La presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Tenemos que distinguir que no siempre la presión manométrica es igual a la presión del líquido, ¿sí? Ese tipo de ejercicio solamente va a ser si es que el tanque está abierto. Cuando es un tanque cerrado, con una tapa, lo que va a pasar es que acá adentro va a haber aire presurizado, ¿sí? Por lo tanto, la presión absoluta va a estar formada por la presión del líquido más la presión del aire presurizado, ¿sí? Entonces ya no es solamente la presión del líquido la que va a intervenir para una presión manométrica. ¿Se va entendiendo? Profe, no entendí muy bien esta parte, que lo puedo decir. Nosotros vamos a ver principalmente dos tipos de presiones: presión absoluta y presión manométrica, ¿sí? Si nosotros tenemos un tanque abierto, la presión absoluta es presión del líquido más la presión atmosférica. Ahora, la presión manométrica es la presión absoluta menos la presión atmosférica, ¿sí? Pero la presión manométrica, y lo mismo va a pasar con la absoluta, no va a ser igual a la presión de la columna de líquido si el tanque está cerrado, ¿sí? Cuando tenemos un tanque cerrado, nosotros tenemos aire presurizado dentro del tanque. Por lo tanto, la presión por lo general es mayor. ¿Se entiende? Ahora sí, profe. Entonces, siempre tengan mucho cuidado al determinar presión manométrica. La presión manométrica no solamente es el líquido, sino también, si el tanque está cerrado, va a tener que contener la presión a la que esté el aire que está presurizado, ¿sí? Bien. Otra cuestión es que cuando nosotros tenemos un cuerpo sumergido, ¿sí?, en un determinado líquido, vamos a tener o vamos a experimentar en ese cuerpo lo que se conoce como empuje de líquido, ¿sí? Si nosotros tenemos acá un líquido, cualquiera sea, y un cuerpo que está sumergido hasta una cierta altura, se está produciendo un equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio no es otra cosa que el peso que tiene el propio cuerpo hacia abajo y como reacción del líquido un empuje que produce el líquido hacia arriba, ¿sí?
Entonces, de acá nosotros podemos decir que ese empuje, que es una fuerza de empuje, es igual a la densidad, ¿sí?, por el volumen, pero no el volumen del cuerpo completo, sino del cuerpo sumergido, y por la gravedad, ¿sí? Esto en caso de que esté sumergido una parte. Si está sumergido totalmente, ¿sí?, vamos a distinguir tres casos. Cuando está sumergido una parte es volumen sumergido. Cuando el cuerpo está sumergido en su totalidad, es decir, en esta parte, es el volumen total. Y cuando el cuerpo está hundido, totalmente hundido, lo que pasa es que el peso supera al empuje. Por lo tanto, el cuerpo desciende hasta el fondo del líquido, ¿sí? Entonces, esos son los tres casos. En los tres casos siempre se va calculando con el volumen que esté sumergido. Si está sumergido totalmente, es el volumen total del cuerpo. Si está sumergido parcialmente, va a ser el volumen que esté sumergido en el líquido, ¿sí? También se le dice volumen de líquido desalojado, en algunos casos. Bien. Como dijimos, la presión, ¿sí?, no es otra cosa que fuerza sobre área, ¿sí? Es la fuerza que aplica el líquido en una determinada área. Entonces vamos a ir estudiando esto para ver cuáles son los equilibrios hidroestáticos que se producen en los distintos ejercicios. Veamos por ejemplo el primero. Dice: encuentre la fuerza neta ejercida sobre el tímpano debido al agua por encima cuando se está nadando en el fondo de una piscina a 5 metros de profundidad. Tenemos entonces, digamos, una piscina, una determinada altura de líquido, el tímpano que nos dice acá que tiene un área de 1 centímetro cuadrado, digamos que ese puede ser el área del tímpano, y el cuerpo o la persona está sumergido a una altura de 5 metros, ¿sí? Por lo tanto, hay una columna de líquido sobre la persona de 5 metros. Entonces, como dijimos, la presión del líquido, ¿sí?, va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad y por la altura del líquido, ¿sí? Eso es la presión que ejerce el líquido, que en este caso es agua, porque está nadando en una piscina, sobre el tímpano de la persona. Ahora, ustedes por ahora, para lo que es densidad, van a usar siempre, en el caso del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Al menos que se les diga otra cosa, al menos que se les pida otra cosa. Pero por lo general usamos eso, ¿sí? Por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y por la altura de 5 metros. ¿Cuánto les da la presión que el líquido ejerce sobre el tímpano? Muy bien, 49. Esto está en newton sobre metro cuadrado, que es lo mismo decir pascales, ¿sí? Podemos poner pascales o lo mismo newton sobre metro cuadrado. Son la misma unidad. Bien, como dijimos recién, la presión no solamente es de esta forma. La presión
también es igual a la fuerza sobre el área. En este caso, nosotros lo que nos están pidiendo es la fuerza. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a la presión por el área. Por lo tanto, la fuerza que se ejerce sobre el tímpano va a ser la presión de 49.000 pascales o newton sobre metro, multiplicado por el área. El área en este caso nos dice que es de ¿cuánto? 1 centímetro cuadrado. ¿Sí? Como estamos hablando de centímetros cuadrados y estamos hablando de presión que está en metros cuadrados, hay que pasarlo de unidad, de manera de poder simplificar. ¿Sí? Entonces tenemos esto por 1 metro cuadrado, que son 100 centímetros elevados al cuadrado. ¿Cuánto les da entonces la fuerza? ¿Les dio lo mismo? ¿Elevaste al cuadrado el 100? A ver, 4.9 y esto está en newton. ¿Sí? Esa es la fuerza ejercida entonces por la columna de líquido sobre el tímpano. ¿Hasta acá se entendió? Bien. ¿Tienen alguna duda? Veamos el 2 entonces. En el ejercicio 2 dice, ¿cuál es el área menor del menor bloque de hielo de 30 centímetros de espesor que soportará exactamente el peso de un hombre de 90 kilogramos fuerza? Densidad relativa del hielo 0,917 y que está flotando en agua dulce. La densidad relativa siempre está medida con respecto al agua. ¿Sí? Eso quiere decir que la densidad relativa, mejor dicho, vamos a calcular primero, la densidad del hielo va a ser igual a esa densidad relativa que nos están dando por la densidad del agua común a 20 grados centígrados. ¿Sí? Sería entonces la densidad relativa, que son 0,917, por la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces la densidad del hielo va a ser igual a 917 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, entonces, en este caso tenemos que buscar el área que va a satisfacer, que va a ser lo suficientemente grande para sostener el peso de una persona de 90 kilogramos de fuerza, sin que ésta se hunda en el líquido. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener, pongamos de ejemplo un recipiente, tenemos agua, como va a ser la menor área posible, ¿sí? Vamos a suponer que todo el hielo está sumergido. ¿Ven? Y arriba del hielo está la persona. Eso quiere decir
que sumergiendo el total del volumen al mismo nivel que el agua, ese volumen sumergido va a producir un empuje tal que va a sostener a la persona, ¿sí? Y al hielo. Y de ahí nosotros podemos despejar cuál es el área necesaria para que pueda producir eso. Entonces, en equilibrio de fuerzas, ¿sí? Todo esto tiene que estar en equilibrio. En equilibrio de fuerzas, si yo hago la sumatoria de fuerzas en I, esto tiene que ser igual a 0 para que se mantenga flotando sobre la superficie. De ahí yo voy a tener, hacia arriba tengo el empuje, hacia abajo tengo el peso de la persona, y hacia abajo tengo el peso del mismo hielo. Y todo esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? De esta forma, solamente de esta forma es que yo voy a mantener un equilibrio en donde el área del hielo va a sostener a la persona y al mismo bloque de hielo. Ahora, de esta ecuación yo puedo decir entonces que el empuje va a ser igual al peso de la persona más el peso del propio hielo. Ahora vamos a analizar el empuje. El empuje no era otra cosa que la densidad del líquido, que en este caso es agua, ¿sí?, por el valor del volumen desalojado, ¿sí?, volumen sumergido o volumen de líquido desalojado, y por el valor de la gravedad, ¿sí? Ahora, si nosotros desarmamos lo que es volumen, tenemos la densidad del agua por el volumen, que no es otra cosa que el espesor que nos está dando por el área que necesitamos, ¿sí?, y por la gravedad. Tenemos entonces esos términos para poder evaluar qué es lo que pasa acá. Con eso podemos combinar entonces ambas fórmulas, ¿sí? Combino esta con esta y podemos obtener, por ejemplo, que la densidad del agua por el espesor y por el área y por la gravedad va a ser igual, y del otro lado tengo esto, ¿sí? Justamente tenemos el peso de la persona, que va a ser la masa de la persona por la gravedad más el peso del hielo. El peso del hielo no es otra cosa que la densidad del hielo por la gravedad y por el volumen del sólido, ¿sí? Sería en este caso el espesor por la misma área. De acá, si yo me fijo, la gravedad se repite en todos los términos, haciendo que se pueda simplificar. Gravedad con gravedad y con gravedad. El término que tiene el área, que es mi incógnita, lo puedo despejar hacia el otro lado. Entonces me va a quedar la densidad del agua por el espesor y por el área menos la densidad del hielo por el espesor y por el área, igual a la masa de la persona, ¿sí? Hasta acá vamos bien. Bien. Vamos a ver entonces que podemos sacar factor común de área y vamos a tener la densidad del agua por el espesor menos la densidad del hielo por el espesor. Todo esto igual a la masa de la persona. Por lo tanto, el área va a ser igual y me va a quedar en este caso masa dividido las dos densidades. Densidad del agua por espesor menos densidad del hielo por el espesor. De ahí podemos ya reemplazar, el área va a ser igual. La masa, que en este caso nos está diciendo que pesa 90 kilogramos fuerza, pero
lo podemos tomar como kilogramos masa, porque son los mismos, dividido en la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por el espesor, que justamente en el ejercicio nos dice tiene un espesor de 30 centímetros, sería 0,3 metros, menos la densidad del hielo que habíamos sacado, que eran 917 kilogramos sobre metro cúbico, por el espesor 0,3 metros. Podemos simplificar unidades, ¿sí? El cubo se simplifica con el metro, me queda metro cuadrado. El cubo con el metro, me queda metro cuadrado. Y los kilogramos se pueden simplificar entre sí. ¿Cuánto les da el área? Fíjate bien los números, creo que no te da negativo. Bien, 3,61. ¿Sí? Entonces, el área es 3,61 metros cuadrados. ¿Se entendió el ejercicio? Veamos el 3. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Me dicen, ¿sí? En el 3 dice, una corona hecha de oro de una densidad de 19,32 gramos sobre centímetro cúbico y de plata de 10,53 gramos sobre centímetros cúbicos pesa 1,63 kilogramos fuerza en el aire y 1,53 en el agua. Calcula el volumen de la plata y del oro usada para fabricarlo. Esto es un problema que, si no mal recuerdo, se lo conoce como el problema de Arquímedes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se necesita medir el volumen o la cantidad de plata y de oro que se encuentra en una corona, pero por la forma que es totalmente, digamos, asimétrica y es difícil de determinar el volumen, entonces se usa lo que viene a ser el empuje para poder determinar eso, ¿sí? Nosotros tenemos dos pesos, un peso en el aire, ¿sí? Que es de 1,63 kilogramos fuerza, un peso en el agua que es de 1,53 kilogramos fuerza. ¿Por qué pesa más en un lado que en el otro? ¿Por qué será? ¿Cuál es la diferencia que hay entre el aire y el agua? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a tener que evaluar, ¿sí? La diferencia que hay entre el aire y el agua es que en el aire solamente tengo el peso del cuerpo que viene dado de la masa por la gravedad, ¿sí? En el agua yo voy a tener dos factores. Uno, el peso del cuerpo, pero como está sumergido en un líquido y el líquido va a tender, o mejor dicho, va a tratar de sacarlo, va a generar entonces un empuje. Por eso es que el peso en el agua es menor. Hay una fuerza que se opone justamente a que se hunda la corona, haciendo que tenga un peso menor en el agua. Ahora, vamos a tratar de evaluar qué es lo que pasa en cada parte.
Entonces, por ejemplo, tenemos el volumen total de toda la corona va a ser igual al volumen de oro más el volumen de la plata. ¿Sí? Sí o sí vamos a trabajar de esa forma. Si nosotros queremos saber cuál es el empuje no depende de qué material esté hundido, depende de cuál es la densidad del líquido, así también como depende de cuál es el volumen sumergido. Entonces va a ser la densidad del agua por el valor del volumen total, ¿sí? Y por, si lo queremos multiplicar, por la gravedad para pasarlo a unidades de Newton. Tenemos esto. Vamos a establecer entonces, por ejemplo, las ecuaciones. De acá nosotros vamos a tener el empuje que va hacia arriba, lo vamos a poner positivo hacia abajo. El peso de la corona menos el empuje va a ser igual al peso que nos están dando en el agua, 1.53 kilogramos fuerza. ¿Sí? El peso de la corona está compuesto de dos cosas, de oro y de plata. Eso quiere decir que el peso de la corona es la densidad del oro por el volumen de oro y por la gravedad si se quiere, más la densidad de la plata por el volumen de la plata y por la gravedad, menos el empuje. Y el empuje habíamos dicho que era con volumen total, que es esto. ¿Ven? Entonces de acá podemos decir que el empuje es, por ahora el empuje lo vamos a dejar ahí, como empuje nada más. Ya vamos a ver por qué. 1.53 kilogramos fuerza. Para pasarlo a Newton, ya sabemos esto hay que multiplicarlo también por 9,8 de la gravedad. Podemos usar esto como kilogramos masa y 9,8 que lo vamos a poner directamente como G. ¿Por qué les digo que el empuje por ahora lo pueden dejar así? Porque la otra forma en que pueden sacar el empuje es como la diferencia de los pesos. El peso en el aire, que es el peso normal que tiene, menos el peso en el agua, ya que ese peso está reducido por el empuje. Entonces el empuje va a ser igual a 1.63 kilogramos fuerza menos 1.53 kilogramos fuerza. De acá nosotros podemos determinar el valor del empuje. ¿Cuánto les da esta diferencia? Puede ser que sea 0,1 kilogramos fuerza. Bien. Lo pasemos entonces el 0,1 a Newton. Bueno, sí, lo dejamos por ahora. Kilogramos fuerza. Vamos a aplicar ahora esta ecuación. Sabemos entonces que el empuje es de 0,1 kilogramos fuerza o kilogramos por G para poder pasarlo a Newton, y va a ser igual a la densidad del agua por el volumen total y otra vez por la gravedad. Podemos simplificar G con G y despejar cuál es el valor del volumen total. ¿Sí? Ese volumen total va a ser igual entonces a los 0,1 kilogramos dividido la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto les da el volumen total?
0.001 metro cúbico. Tenemos el valor del volumen total, ¿sí? Ahora, podemos usar esta ecuación, que es el peso menos el empuje, o directamente podemos usar la del peso y igualarlo al peso del aire. Cualquiera de las dos está bien. Si usamos esta, podemos ir reemplazando, ¿sí? Porque acá tengo G, G y G que los puedo eliminar. El empuje lo tengo porque lo acabo de calcular aquí, ¿sí? Entonces me puede quedar directamente la densidad del oro por el volumen del oro más la densidad de la plata por el volumen de la plata igual a los 1.53 kilogramos más el empuje de 0.1 kilogramos, dándome así el peso en aire, 1.63 kilogramos, ¿sí? Por ahora lo vamos a trabajar como si fuesen masas, ¿sí? Porque para trabajarlo en Newton deberíamos haber multiplicado por 9,8, pero igual de todas maneras se iba a anular. Entonces podemos dejar esto. De acá nosotros tenemos una incógnita que son los volúmenes, dos incógnitas. Pero también tenemos otra ecuación, el volumen total, que es el volumen que acabamos de calcular, igual a la suma de los volúmenes de oro y de plata. Por lo tanto, puedo decir, por ejemplo, que el volumen del oro es igual a 0.0001 metro cúbico, que es el volumen total, menos el volumen de la plata. Usando esto para poder nosotros determinar acá cuánto es el valor, ¿sí? Entonces, puedo decir, la densidad del oro. Acá la densidad está escrita en gramos sobre centímetro cúbico. Para pasarla a kilogramos sobre metro cúbico, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 1000, ¿sí? Entonces sería 19.320 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen del oro, que va a ser el volumen total, 0.001 metro cúbico, menos el volumen de la plata, más la densidad de la plata, también la tengo, 10,53 gramos sobre centímetro cúbico, o lo mismo decir 10.530 kilogramos sobre metro cúbico, por el volumen de la plata. De acá lo que nosotros podríamos hacer es aplicar una propiedad distributiva, ¿sí? Si aplicamos una propiedad distributiva me va a quedar esto multiplicado por el volumen, esto multiplicado por el volumen de la plata, y de acá puedo quedarme con esos dos valores, ¿sí? 10.530 kilogramos sobre metro cúbico por volumen de plata menos los 19.320 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen de la plata de vuelta igual a 1.63 kilogramos. Y el último término que sale de la multiplicación de la densidad del oro por el volumen total lo puedo pasar restando, menos los 19.320 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen total, ¿sí? Voy a poner un poco más abajo, que era 0.00101 metro cúbico. Puedo ir simplificando unidades, por ejemplo, en esta parte de acá, esto se puede simplificar con esto y sumar estos dos términos, ¿sí? Y de acá puedo sacar factor común, volumen de la plata. Entonces, me va a quedar, por ejemplo, volumen de la plata igual
a 1.63 kilogramos menos 19.320 kilogramos por 0.0001 dividido 10.000 10.530 kilogramos sobre metro cúbico menos 19.320 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto les da el volumen de la plata? Bien, 0.00, ¿cuántos? 4 ceros, 0.034 metros cúbicos. Esto siempre va a depender de en qué unidades se los den. ¿Sí? Puede ser que sea en metro cúbico como en centímetro cúbico. Bien, ya tenemos volumen de la plata. Vamos con el volumen del oro. Y el volumen del oro no era otra cosa que el volumen total menos el volumen de la plata. ¿Sí? Volumen total era de 0.0001 metro cúbico, si no me recuerdo. Menos lo que acabamos de encontrar de volumen de la plata, 0.000034 metros cúbicos. ¿Cuánto les da el volumen del oro? (0.000066 metros cúbicos. Y ahí ya tenemos definido los valores que nos pedían de volumen del oro y de la plata. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Hasta acá alguna duda? Sigamos. Veamos el de la esfera. Dice, una esfera hueca de radio interior 9 centímetros y radio exterior 10 flota en un líquido de una densidad relativa de 0,8, quedando la mitad fuera del líquido. Calcule la densidad del material que forma la esfera y cuál sería la densidad del líquido en el cual la esfera hueca pudiera justamente sostenerse cuando está sumergida por completo. Tenemos un recipiente que tiene un determinado líquido desconocido. ¿Sí? En este caso vamos a decir que puede ser, por ejemplo, aceite. Tenemos una esfera, que es una esfera hueca, es decir, algo así, donde nosotros vamos a tener un determinado espesor de la esfera, ¿sí? Y ese espesor de la esfera es el que produce el peso de la misma, ¿sí? Entonces esta esfera tiene un peso, y así como tiene un peso, tiene un empuje, que es lo que la mantiene flotando. Ahora, ¿cómo van a ser los volúmenes para cada caso? Porque nosotros tenemos que el peso de la esfera va a ser igual a la densidad de la esfera
por el volumen de la esfera y por la gravedad, ¿sí? Mientras que para el empuje yo voy a tener que el empuje va a ser igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido y por la gravedad. Ahora, ¿cuál es la relación que hay entre estos dos? ¿Son iguales o no? ¿Qué piensan? Si nosotros evaluamos, ¿sí? La esfera está sumergida hasta la mitad. Para lo que viene a ser el peso de la esfera, lo que nosotros vamos a tener que va a generar ese peso es solamente el cascarón. ¿Ven? Este cascarón es el que genera el peso. Pero cuando yo quiera calcular el empuje, para calcular el empuje es todo esto que está sumergido, que es la mitad de la esfera, lo que genera ese peso. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces son dos volúmenes diferentes. Uno, el volumen del cascarón que genera el peso del cuerpo, y otro, el volumen de la esfera que está medio sumergida. De esta forma es que nosotros vamos a ir determinando, ¿sí? Los volúmenes son diferentes. Ahora, ¿se acuerdan cuál es la fórmula de volumen de una esfera? Para una esfera, el volumen es 4/3 de pi por el radio al cubo, ¿sí? Entonces, el volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi por el radio elevado al cubo. Como dijimos, vamos a tener en cuenta dos cosas. Para el volumen que nosotros vamos a usar para el peso, el volumen de la esfera, es la diferencia del volumen, digamos, exterior menos el volumen hueco interior, ¿sí? Entonces sería, por ejemplo, 4/3 de pi por, y acá va a aparecer radio exterior elevado al cubo menos radio interior elevado al cubo. Y ese es el volumen de una esfera hueca. Y es el volumen que genera justamente el peso de la esfera. Cuando yo quiera analizar para el empuje, el volumen sumergido va a ser igual a los 4/3 de pi, pero por el radio exterior, ¿sí? Porque para el volumen sumergido o el volumen de líquido desplazado, lo que usa en realidad es el radio exterior, es el que desplaza el líquido. El radio interior no afecta al líquido directamente. Entonces tomamos el radio exterior elevado al cubo. Pero como solo está sumergida la mitad de la esfera, a esto lo vamos a dividir en dos. Ahora, como dijimos, si esto está flotando, el peso de la esfera tiene que ser igual al empuje del líquido. Por lo tanto, esta expresión, que es el de la esfera, tiene que ser igual a esta expresión. Y de acá lo que podemos hacer es simplificar gravedad con gravedad y despejar lo que nos están pidiendo, que es la densidad de la esfera. Entonces, la densidad del material del que está hecho la esfera va a ser igual a la densidad del líquido por el volumen desalojado dividido en el volumen de la esfera.
la densidad de la esfera entonces va a ser igual. Y ya podemos empezar a reemplazar. La densidad del líquido, como dijimos, cuando es relativa, es en base a la densidad del agua. ¿Qué sería entonces multiplicar la densidad relativa por 1000? ¿Sí? La densidad del líquido es entonces de 800 kilogramos sobre metro cúbico. Y podemos ir reemplazando, ¿sí? 800 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen del líquido desalojado, que si acá nosotros hacemos una división de fracciones, esto se va a simplificar, el 2 con el 4 va a quedar 2 tercios de pi por el radio exterior, ¿sí? Nos dice que el radio exterior es de 10, 0.1 metros elevados al cubo. Dividido el volumen de la esfera, que son los 4 tercios de pi por la diferencia de radios, ¿sí? Radio exterior 0.1 metros elevado al cubo menos radio interior 0.09 metros elevado al cubo. De aquí lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, para no tener tantos problemas, es simplificar pi con pi, ¿sí? Podríamos también simplificar algo más, el 3 con el 3 y el 4 con el 2, ¿sí? Pero lo dejemos por ahora ahí. En base a eso, ¿cuánto me da la densidad de la esfera? Me da a mí 1476.01 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad entonces de la esfera, ¿sí? Ahora, la segunda parte nos dice cuál sería la densidad del líquido en el cual la esfera hueca pudiera justamente sostenerse cuando está sumergida por completo. En ese caso va a ser el mismo ejercicio, con la única diferencia es que el volumen sumergido no se va a dividir en dos, sino que va a ser volumen total, ¿sí? Eso quiere decir que otra vez voy a plantear lo mismo. El peso de la esfera es igual al empuje y por lo tanto voy a tener de vuelta esta ecuación. Densidad de la esfera por volumen de la esfera por gravedad igual a densidad del líquido por el volumen sumergido por la gravedad, ¿sí? Podemos de acá otra vez eliminar gravedad con gravedad y dejar lo que nos piden, densidad de líquido, como la densidad de la esfera por el volumen de la esfera dividido en el volumen de líquido sumergido, volumen desalojado de líquido o volumen del sólido sumergido. Si vamos reemplazando, esta primera parte es esto, ¿sí? Lo que acabamos de encontrar. La densidad de la esfera por el volumen de la esfera. El volumen de la esfera también lo tenemos, que sigue siendo el mismo, que es esta parte de acá,
4/3 de pi por el diámetro exterior al cubo, perdón, por el radio exterior al cubo menos el radio interior al cubo. Y todo esto dividido ahora en el volumen del líquido, ¿sí? Volumen de líquido desalojado, volumen sumergido. Ese volumen, como dijimos, va a ser solo la parte de arriba porque al estar totalmente sumergido ya no se va a dividir en la mitad, sino que se va a usar el volumen total. Quedándome así, ¿sí? El radio exterior, sabemos que es 0.1 metros. Si simplificamos, podemos simplificar directamente esta expresión con esta expresión. Pi se puede simplificar con pi y quedarnos de esta forma. Para que el líquido genere un empuje tal que tenga que sumergir toda la esfera para poder sostenerla, vamos a tener entonces que buscar el valor de su densidad. En este caso me da una densidad de 400 kilogramos sobre metro cúbico. Y es razonable, ¿sí? Es razonable debido a que, como vimos cuando era 800, la esfera se sumergía solamente hasta la mitad. Ahora que la densidad es la mitad, tiene que sumergirse totalmente, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? Bien. Faltan 3 ejercicios. Veamos. Veamos el 5. El 5 es algo, una combinación, digamos, de estática junto con lo que viene a ser hidrostática, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos cuerpo de esta forma, una esfera que está flotando, y esto está totalmente sumergido, ¿no? Es decir, todo esto es líquido. Nos dice, una esfera de volumen 0, tengo un volumen 0.08 metros cúbicos, se encuentra presionado en la esquina de un recipiente que contiene agua, ¿sí? Si el peso de la esfera es de 200 newton, tenemos también el peso igual a 200 newton. Calcular las fuerzas de reacción en las paredes que soporta el recipiente. Vamos a ver. Acá nosotros tenemos un ángulo, que es un ángulo de 53 grados. Entonces, si nos guiamos por la fuerza que ejerce, nosotros acá tenemos que esto ejerce un peso hacia abajo, ejerce un empuje hacia arriba, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza resultante de esta parte no es otra cosa que la diferencia entre los dos, que va a ser la fuerza con la que tendría que salir la esfera, ¿sí? Ahora, no es solamente eso. Cuando nosotros tengamos esa diferencia de dos fuerzas, se va a generar por contacto distintas fuerzas en la esfera debido a la superficie en la que está apoyada. Por contacto se va a generar, por ejemplo, la fuerza esta, que es una fuerza perpendicular a la superficie. Y la fuerza esta, que también es una fuerza perpendicular a la superficie, ¿sí? Entonces vamos a tener eso en la sumatoria de fuerzas, ¿sí?
Esta fuerza la podemos llamar fuerza B, que es una fuerza perpendicular a la superficie de 53 grados y que va a tener componentes tanto en X como en Y. A esta fuerza la vamos a llamar fuerza A, que es también perpendicular a la superficie, pero en este caso esta es totalmente horizontal. Vamos a analizar los ángulos que tiene esto. Trazo un eje aquí, trazo un eje aquí. Veamos qué pasa. Acá tengo 53 grados. Acá tengo su ángulo complementario, ¿sí? Como dijimos, la fuerza B es perpendicular a la superficie donde se apoya. Por lo tanto, esos 53 grados que tengo acá se van a repetir en esta parte, ¿sí? Acá también vamos a tener. Eso porque si no, no nos va a quedar una fuerza perpendicular. Y de ahí yo puedo decir entonces que la fuerza FBX va a ser igual a FB por el coseno de 53 grados. La fuerza FB en el eje Y va a ser igual a FB por el seno de 53 grados. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, ya teniendo los valores de las fuerzas descompuestas, podemos pasar a hacer una sumatoria de fuerzas en X y en Y, ¿sí? Entonces, si hago una sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a 0, voy a tener hacia derecha, porque acá vamos a tener una fuerza hacia derecha, esta componente de FB, ¿eh? Y esa la vamos a considerar positiva. Entonces, FBX positiva. Hacia izquierda, la FA menos FA negativa, igual a 0, que son las únicas dos fuerzas. Por lo tanto, de acá yo puedo decir que el valor FB en X va a ser igual a FA. Y si reemplazo con esta parte de acá, FB por el coseno de 53 va a ser igual a la fuerza en A. Vamos a hacer ahora la sumatoria de fuerzas en Y. También tiene que ser igual a 0 porque todo el sistema está en equilibrio. En Y vamos a encontrar hacia arriba el empuje, hacia abajo el peso, y por último vamos a ver que FB tiene una componente también en Y. Por lo tanto, esa componente en Y va a hacer que esto vaya hacia abajo. Entonces va a ser menos el FB en el eje igual a 0. Tanto el empuje como el valor se los puede calcular, ¿sí? El empuje lo podemos calcular porque tenemos que es líquido, es agua, tenemos el volumen, está totalmente sumergido, puedo calcular el valor del empuje. El peso ya me lo dan de dato, por lo tanto el FB por el seno de 53, que viene a ser FB en componente Y, va a ser igual directamente al empuje menos el peso, ¿sí? FB, que es lo que estoy buscando, que es la reacción en la pared, va a ser el empuje, que no es otra cosa que la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por el volumen, que es el volumen total porque está totalmente sumergido, 0.08 metros cúbicos, y por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Este valor, yo lo que voy a hacer ahora es restarle el peso, que el peso es de 200 newton, dividido en el seno de 53 para poder sacar el FB total, ¿sí? FB, ¿a cuánto es igual entonces?
da aproximadamente 731.24 newton, ¿sí? Cualquier cosa, si no da igual, después lo controlan y me avisan. Podemos sacar entonces ya el valor FA, que es la otra incógnita que nosotros teníamos. La fuerza de reacción en el punto A va a ser igual al FB, 731.24 newton, por el coseno de 53. Por lo tanto, el FA va a ser igual a 440.07 newton. ¿Hasta acá se entendió? Bien. Nos quedan dos ejercicios. Veamos el siguiente. ¿Quedó alguna duda de esto? ¿De cómo trabajar el empuje y las reacciones de la pared? Bien. Veamos entonces el número 6. En el 6 nos dice, una pequeña esfera de concreto de 2,4 gramos por centímetro cúbico, grados sobre centímetro cúbico, de densidad se deposita suavemente sobre la superficie de corriente de agua, cuya velocidad es de 3 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo tardará la esfera en tocar el fondo del canal de una profundidad de 8 metros y a qué distancia horizontal recorre? Tenemos entonces un canal que tiene agua, ¿sí? Esta agua se mueve a una determinada velocidad, ¿sí? Por otro lado nosotros tenemos una esfera de concreto. La esfera se la deposita suavemente sobre la superficie. Lo que hace es que empieza a bajar y también tenemos un empuje que lo tira hacia arriba, ¿sí? Es decir, no baja con la velocidad normal que lo haría con una aceleración normal de 9,8 metros sobre segundo, ¿sí? Lo que vamos a tener es el peso de la esfera menos el valor del empuje igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Esa va a ser la ecuación que nosotros podríamos usar para poder determinar cuál es la aceleración, ¿sí? ¿Por qué necesito esa aceleración? Porque yo tengo que calcular cuánto tiempo tarda en caer, digamos, ¿sí? Y mientras que tarda ese tiempo en caer, también va a avanzar de forma horizontal. Esto se parece mucho a lo que es un tiro oblicuo, porque ¿qué es lo que va a pasar? Si bien esto está cayendo, la velocidad lo va afectando de forma constante, haciendo que en vez de que termine en el punto inmediatamente abajo del punto de salida, se produzca una curva de descenso hasta que llegue a otro punto, ¿sí? De esta forma. Vamos a tener que buscar entonces cuál es la aceleración con la que cae para saber cuánto tarda en caer justamente esos 8 metros de altura en el canal. Y después usar esa velocidad de la corriente de 3 metros sobre segundo para poder calcular la distancia de desplazamiento en X. Entonces, usemos primero esto. Esto recordemos que va a salir de una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Sumatoria de las fuerzas en I, que es igual a la masa por la aceleración de la caída. En este caso considero el peso positivo,
porque el peso es justamente el que está produciendo el movimiento y el que va en el sentido del movimiento, mientras que el empuje se opone al movimiento que hace, o el movimiento de caída de la esfera, ¿sí? Entonces, de acá yo puedo decir, el peso no es otra cosa que la densidad, en este caso del concreto, por el volumen del concreto y por la gravedad, menos el empuje, esto es agua, densidad del agua, por el volumen, que vamos a considerar que está totalmente sumergido porque no tarda mucho en sumergirse totalmente, ¿sí? Entonces vamos a considerarlo sumergido desde el principio. Va a ser entonces el volumen total o volumen del concreto, mismo que el anterior, y por la gravedad, igual a la masa, que la masa del cuerpo justamente va a ser la densidad del concreto por el volumen del concreto y por la aceleración, ¿sí? Eso porque la masa está compuesta de la densidad por el volumen. Siempre la masa se compone de esos dos términos, densidad del material por el volumen del material. Podemos entonces, si se fijan, simplificar los volúmenes. Es por eso que en el ejercicio no me dan como dato el volumen. Si yo planteo bien la ecuación, puedo eliminar esos datos que no tengo. Entonces puedo eliminar el volumen porque considero que está totalmente sumergido desde el principio. Y puedo ahí calcular la aceleración. La aceleración entonces va a ser igual a la densidad del concreto por la gravedad menos la densidad del agua por la gravedad dividido en la densidad del concreto. La aceleración de este sistema entonces va a ser la densidad del concreto 2,4 gramos, dijimos que para pasarlo a kilogramos sobre metro cúbico serían 2400, multiplicarlo por 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, menos el agua 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, dividido de densidad del concreto 2400 kilogramos sobre metro cúbico. Y ahí ya podemos calcular la aceleración, ¿sí? Si vemos las unidades, esto se anula con esta y esta, quedándonos sí o sí en metros sobre segundo. ¿Cuánto les da la aceleración? Más o menos me dio 5,71 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Muy bien. Ya tenemos entonces aceleración. Vamos ahora a trabajar con esto. Lo que nos pedía era cuánto tiempo tardará en tocar el fondo del canal de 8 metros de profundidad. Recordemos entonces que el espacio avanzado, que son los 8 metros que tiene que caer, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Para un movimiento acelerado. En este caso nos dice que se deposita suavemente, por lo tanto la velocidad inicial es 0. Nos queda directamente que los 8 metros tienen que ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y de ahí podemos despejar el tiempo, ¿sí? El tiempo va a ser igual entonces a la raíz cuadrada, ¿sí? El 2 que está dividiendo pasa multiplicando, 2 por 8 metros, y la aceleración que está multiplicando va a pasar dividiendo, dividido 5,71 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto les da el tiempo?
da 1,67. ¿Sí? Fíjate bien si multiplicaste por 2 y si sacaste la raíz cuadrada. Pero da 1,67 segundos. Bien. Bien, ya tenemos entonces el tiempo. ¿Sí? La primera incógnita. Vamos a ver la distancia horizontal que recorre. Como dijimos, esa distancia horizontal es x, y como todo tiro oblicuo, esa distancia horizontal va a ser la velocidad por el tiempo. Por lo tanto, esa distancia x que recorre es la velocidad de 3 metros sobre segundo, que la vamos a considerar como si fuese constante en todo el flujo, por el tiempo de 1,67 segundos. ¿Cuál es la distancia que recorre? Bien, 5,01 metros. ¿Sí? Muy bien, ya tenemos entonces las dos incógnitas, ¿sí? El tiempo que nos pedía y la distancia recorrida. ¿Hasta acá se entendió cómo trabajar? Bien. Vamos a ver el 7. En el 7 nosotros tenemos un émbolo de la figura, tiene un diámetro de 0,64 centímetros y un pistón que tiene un diámetro de 3,8 centímetros. En ausencia de fricción, determine la fuerza F que se necesita para sostener un objeto de 0,25 kilogramos. Esto no es otra cosa que una máquina hidráulica, ¿sí?, que lo que hace es nivelar presiones. Es decir, nosotros tenemos dentro de la máquina un líquido que se conoce como líquido incompresible, que bueno, normalmente puede ser aceite, o si consideramos que el agua no se comprime, entonces podemos también usar agua, ¿sí? Pero por lo general se usa un aceite. ¿Qué va a pasar? Como el líquido es incompresible, a medida que yo produzca una presión en un lado, esa presión que produzco en un lado se tiene que transmitir a otro lado, ¿sí? No es que va a quedar en la nada. Entonces, yo lo que tengo es, vamos a analizar de esta forma. Yo tengo que aplicar una fuerza aquí, ¿sí?, que es una fuerza que se va a aplicar en esta parte, en el émbolo que está en esta parte, produciendo que como el líquido es incompresible, se transmite a través del líquido generando una fuerza hacia arriba, ¿sí? Que justamente esa fuerza que se genera hacia arriba es la fuerza que sostiene al peso de 0,25 kilogramos que está sostenido en esta parte de acá. ¿Se entiende? Esto que tenemos acá es una combinación de estática con hidroestática, ¿sí? ¿Por qué es una combinación? Principalmente porque cuando nosotros estamos trabajando en esta parte, si bien nosotros aplicamos en un extremo la fuerza, cuando estamos aplicando en el medio, lo que estamos aplicando es un brazo de palanca, es decir, un momento. Es decir, el momento producido por esta fuerza que está en el extremo tiene que ser igual al momento producido por esta fuerza que se aplica aquí. Por lo tanto,
de esa igualación entre los dos momentos puedo sacar la fuerza aplicada en este punto, ¿sí? Esa fuerza a su vez tiene que ser igual a la fuerza aplicada en este punto. No en valor, porque la fuerza se va a transformar una vez que se aplique en el émbolo este en presión, y esa presión es la que en realidad es igual, ¿sí? Entonces esto lo vamos a llamar punto A, esto lo vamos a llamar punto B y esto lo vamos a llamar punto C, ¿sí? Vamos a arrancar desde A hasta llegar a C. Entonces la presión en A tiene que ser igual a la presión en B. Y para que las presiones sean iguales, la fuerza en A sobre el área de A tiene que ser igual a la fuerza en B sobre el área en B. Eso es lo que nosotros estamos buscando. De estas dos, yo puedo decir entonces que la fuerza aplicada en B va a ser igual a la fuerza en A sobre el área en A por el área en B. Puedo ir aplicando. La fuerza en A es el peso, la masa de 0.25 kilogramos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado para pasarlo a Newton. El área de A, ¿sí?, que nos dice que es el pistón 2, que tiene un diámetro de 3,8 centímetros, como es circular, lo puedo calcular, ¿sí? Sería pi por el diámetro, que el diámetro de esto es 3,8 centímetros, 0.038 metros, elevado al cuadrado, y como esto es diámetro, dividido en 4, por el área en el punto B, el área en el émbolo, ¿sí?, que es el émbolo 1, que está ubicado en esta parte del punto B, que otra vez es circular, por lo tanto sigue siendo pi por el diámetro 0.0064 metros elevados al cuadrado, como es diámetro, dividido en 4. Hasta ahí, ¿cuánto les da la fuerza en B? Puede ser que les dé 0,069 newton aproximadamente. ¿Está bien? Bien. Ya tenemos entonces el valor de la fuerza. Vamos a dejar esto de lado. Pero la fuerza no es la fuerza aplicada por la persona. Como dijimos recién, es la fuerza que se ejerce en el émbolo, ¿sí? Y acá vamos a ver los conceptos que vimos de momentos, ¿sí?, o torque de una fuerza, momento de una fuerza, porque lo que tenemos que hacer es equilibrar ese momento a partir de la fuerza que nosotros ejercemos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos
este que es el punto de la articulación tiene dos momentos, un momento en B y un momento en C. Ahí tiene que haber un equilibrio para que nosotros podamos decir que el sistema está en equilibrio. Por lo tanto, el momento respecto de este punto, que lo vamos a llamar punto O, el momento respecto del punto O de la fuerza B, ¿sí?, va a ser igual al momento respecto del punto O de la fuerza Fc, ¿sí? Y de ahí recién puedo sacar el valor de la fuerza aplicada. Entonces, para la fuerza B yo voy a tener los 5.1 centímetros, que serían 0.051 metros, por la fuerza en B, 0.069 newton, igual al momento de la fuerza C, que serían la suma de las dos distancias, 0.051 metros más 0.254 metros por la fuerza C, ¿sí? La fuerza que aplica la persona entonces es igual a 0.051 metros por 0.069 newton dividido en la suma de las dos distancias, 0.051 metros más 0.254 metros. ¿Cuánto les da la fuerza C? Muy bien, 0.011 newton. Y ahí termina el ejercicio, ¿sí? Entonces, repasando un poco esto, este ejercicio lo que hace es combinar los conceptos que vimos de hidroestática con lo que viene a ser estática, ¿sí? Hasta cierto punto, desde atrás hacia adelante, nosotros podemos calcular con hidroestática igualando las presiones de un lado y del otro, pero para terminar de calcular la fuerza tengo que usar los conceptos de estática, que no son otras cosas que el brazo de torque, ¿sí? Es decir, el torque generado por una fuerza tiene que ser igual al torque generado por la otra fuerza. De esa forma, y solo de esa forma, van a poder calcular el valor de la fuerza aplicada en sí, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Quedó alguna duda hasta acá? Bien. Bueno chicos, entonces con esto ya terminamos el práctico. Yo en un rato les subo el video y ya cualquier cosa, si tienen dudas, me avisan después, ¿sí? Nos vemos chicos.